es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Amén. Podemos tomar asiento un momentito. Tomamos asiento un momento. Hoy celebramos el memorial evangélico con el sobrenombre de Dando vida al recuerdo. ¿Por qué este día? Y quiero leeros el texto que se está leyendo en todas las iglesias. El proceso de la salida de la crisis sanitaria del COVID-19 ha dejado la terrible consecuencia de miles de fallecidos. Ya son más de 40.000 personas, según las últimas informaciones. En Galicia hemos tenido 619 fallecidos y aparte de eso están todos los excluidos, ¿verdad? Lo que llaman algunos, o llamamos algunos los corona excluidos, porque la crisis económica ha afectado a muchísima gente. Como evangélicos entendemos que dedicar un día en su memoria es vital para cumplir varios propósitos. Un día de memorial cumple importantes necesidades en nuestra sociedad, ya que provee de un espacio y tiempo para el recuerdo, la dignificación y el respeto de las personas fallecidas. Es también un tributo especial a una vida única, irrepetible, que ha fallecido sin que se le pudiese despedir, arropando a la familia en el entorno familiar y social que le acompañó a lo largo de su vida. Este tiempo que vamos a tener ayudará a los que aún viven a enfrentar la realidad de la muerte, que es el primer paso en la superación del duelo. Proporcionará a los familiares, hermanos y hermanas en la fe y amigos una oportunidad para expresar el amor y el respeto que ellos sienten por alguien que fue importante para ellos. Darse cuenta de lo significativo y amado que fue alguien puede ser una gran ayuda espiritual y emocional para una familia atribulada, adaptándose a su pérdida. Este tiempo que hoy dedicaremos en nuestro culto, de dando vida al recuerdo, hará también que nuestra comunidad de fe, esta iglesia Buenas Noticias en Lugo, pueda fortalecerse en la esperanza de la resurrección y la vida eterna, certezas de nuestra fe que una sociedad totalmente desvinculada de la Biblia no puede ofrecer, quedando solo para una sociedad así desolación, desesperanza ante la inevitabilidad de la muerte. Los propósitos de este acto que vamos a realizar son dar protagonismo a los que han muerto, otorgando dignidad y respeto a las personas fallecidas, honrar a los que han partido, consolar a las familias e invitar a la sociedad al reconocimiento del dolor y de la tragedia y fortalecer nuestras comunidades. Que el Señor nos ayude a ser sal y luz, consolación y esperanza para todos aquellos que aún están en el dolor. Señor, nos ponemos delante de ti para que este sea un día donde seas tú el que brille y tú que eres nuestro consolador. En todo momento, Señor, puedas también usar este acto aquí en Lugo, pero en toda España, para traer consolación, sanidad a aquellos que están atravesando dolor por causa de la muerte o la enfermedad o secuelas que hayan podido quedar, Señor. Somos uno en el Espíritu, somos uno en la fe, somos uno en Cristo, un solo corazón, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu que está en todos nosotros. Te adoramos y te exaltamos por siempre. Amén. Seguimos con la alabanza. Amén.
sin mancha de Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Vamos a declararlo: en Jesús yo soy fuerte. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Sobre la tempestad Él es rey. Dile: sobre la tempestad, sobre la tempestad Él es rey. Tú eres el rey. Te adoramos, Señor, Rey de Reyes. Aleluya, aleluya. Señor, gracias porque podemos confiar en ti, mi Dios, y podemos declarar que tú eres nuestra roca fuerte, que nuestra fe y nuestra confianza están puestas solamente en ti, Señor. Amén, Jesús. No son solo banderas a media asta, o un lazo de luto, o un minuto de silencio. Os vamos a echar de menos, os vamos a llorar juntos y en soledad. Queremos honrar vuestro recuerdo, nunca os vamos a olvidar, porque sois más que un dato o una estadística. Eres papá, eres mamá, la abuela, el yayo. Sois mi amigo, mi hermana, la tía, el compañero, el ángel que nos cuidó. Sois la voz al otro lado del teléfono, el abrazo que nos reconfortaba, la experiencia, la sabiduría, la inspiración. Y risas y sonrisas, y la mesa que nos sustentó en los malos tiempos, y el ánimo para ser mejores. Considerando la muerte como un hasta luego, y la vida, dijo Manrique, ríos que van a dar en la mar. Volveremos a veros y nos podremos besar. Mientras tanto, estáis en nuestra memoria. Lo que fuisteis forma parte de lo que somos. Y os queremos agradecer todo lo que disteis, el camino que abristeis, el esfuerzo que hicisteis. El mundo no será mejor sin vosotros, triste es pensarlo, mas pondremos empeño en compensar vuestra ausencia. Al menos sabemos que una vida eterna con vosotros cerca será más vida, y un cielo con vosotros dentro será más cielo.
Voy a leeros una reflexión en forma de poesía que dice cosas muy importantes sobre lo que podemos hacer en este momento. Se titula Lo prefiero hoy y no mañana. Prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos ahora que estoy vivo y no una noche entera cuando yo muera. Prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que estoy vivo y no apoyes tu cuerpo sobre mí cuando yo muera. Prefiero que hagas una sola llamada ahora que estoy vivo y no emprendas un inesperado viaje cuando yo muera. Prefiero que me regales una sola flor ahora que estoy vivo y no me envíes un hermoso ramo cuando yo muera. Prefiero que elevemos al cielo una oración ahora que estoy vivo y no un gran funeral cuando yo muera. Prefiero que me digas unas palabras de aliento ahora que estoy vivo y no un desgarrador poema cuando yo muera. Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra ahora que estoy vivo y no una conmovedora serenata cuando yo muera. Prefiero me dediques una leve oración ahora que estoy vivo y no un político epitafio sobre mi tumba cuando yo muera. Prefiero disfrutar de los más mínimos detalles ahora que estoy vivo y no de grandes manifestaciones cuando yo muera. Prefiero escucharte un poco nervioso, diciendo lo que sientes por mí, ahora que estoy vivo, y no un gran lamento porque no lo dijiste a tiempo. Aprovechemos a nuestros seres queridos, ahora que están entre nosotros. La intención es recordar con cariño y con respeto a los familiares también. En nuestra iglesia nadie falleció por causa del coronavirus, sí estuvimos algunos enfermos, pero sí ha habido fallecidos que durante este tiempo de confinamiento, pues, las familias de los hermanos, pues algunos perdieron a sus abuelos, a sus papás, a hermanos, incluso a un hijo. Y yo quiero citar a todos los que creemos, espero no olvidarme de ninguno, y si lo hago, por favor, os pido disculpas de antemano y lo corregiremos en el siguiente culto, pero aunque ninguno de ellos falleció por coronavirus, el dolor es el mismo. Y no hemos podido acompañaros a aquellos que habéis perdido a las familias como hubiéramos querido, en el entierro, arroparos durante el funeral, en el tanatorio. Por eso quiero recordar los nombres de cada uno. Son 10. 10 personas fallecieron, sí. 10 personas fallecieron, bueno, en realidad 11 personas fallecieron durante este tiempo y personas que estaban cerca de muchos de nosotros. Y los quiero citar. Esteban Paz Valverde, que es el abuelo de nuestro hermano Adrián. Manolo Gay y Trinidad García, que es el hijo mayor y la hermana de nuestra hermana Carmen, también hermano y tía de Suso. Alicia, que es la abuela de Antón, que es la mamá también de Luis y la suegra de Inés, Antón que está en la mesa. Alicia Ramudo, que es la abuela de Cholo y María, que es la mamá de Marta también de Villalba. Austin Marshall, que es el padre de Tez. Antonio Torres, el padre de Marcio, que está aquí y nos acompaña. Emilio Álvarez, el papá de Óscar, que también creo que está aquí en esta mañana. Sandra Contreras, que es la hija de Ofelia y hermana de Miriam. Adalberto Aguilar, que es el hermano mayor de Benilda, el tío de Indira. Y una hermana en la fe que falleció esta semana, Estela Maris Santucho, que también es hermana de Mirta. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo
nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y lo que queremos decir a nuestros hermanos que están pasando esta situación de duelo, que nosotros también somos compañeros de aflicción, pero también nosotros somos compañeros de consolación. Amén. Hay una canción que quiero que escuchemos. Es una canción que escribió un pastor y buen amigo, Marcos Vidal, y él habla de lo único que le pide a Dios cuando llegue a su presencia es poderlo ver cara a cara. Tenemos un vídeo, va a haber un vídeo, se va a poner el vídeo. Gracias. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirar. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirar. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo
más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Oh, oh, oh. Cuánto deseo verte, Cara a cara quiero verte, Jesús. más hacia la vida, más hacia la vida. Cuánto deseo verte cara a cara. Oh, oh, oh. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Amén. Gloria a Dios. Es una canción muy emotiva, sin duda, para el tiempo que estamos viviendo. Quiero dar lugar a la palabra y antes de ello te voy a pedir que te pongas de pie un momentito y que saludes a quien tienes delante, detrás, izquierda, derecha, pero ya sabes, tienes que ingeniártelas para saludar y hacer así. Dile qué guapo vienes hoy, con la mascarilla todavía más, es una bendición para los feos, como siempre decimos. Los feos se salvan. Aleluya. ¿Ya saludaste? Por saludo al que está lejos. Bueno, vamos a tomar asiento y quiero que abramos nuestras Biblias o las encendáis en el capítulo 15 de Evangelio de Marcos, del 16 al 47. Vamos a estar leyéndolo y no vamos a salir de este texto, ¿vale? Vamos a estar todo el tiempo en estos versículos. Dicen así: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos.
También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndolo en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Todos nosotros, sin excepción, los que estamos aquí y hemos nacido de nuevo, no somos hijos de una vida, somos hijos de una muerte. Es algo absolutamente paradójico. A nosotros nos dio vida una muerte. La muerte dio luz y eso quiere decir que nosotros, los creyentes, somos los únicos que tenemos respuesta para el problema universal y para el problema del cual nadie puede escapar, que es la muerte. Y yo quiero hablar en esta mañana de la propia muerte de Jesús. No para estudiarla y a ver si sabemos más, sino para confiar que el Espíritu Santo toque nuestros corazones, nos ministre y nos hable. Y quiero hablar de tres aspectos. El primer aspecto es cómo vivió Jesús su propia muerte. Y al leer este texto del Evangelio de Marcos, encontramos dos datos importantes. Marcos destaca que Jesús dio dos gritos. Dice que dando una gran voz, dando una voz muy fuerte. Es decir, que Jesús vive su propia muerte gritando. Y esto ya nos da un perfil, nos vislumbra algo de cómo Jesús vive su propia muerte. Es decir, con un grito. El verso 34 es un grito gigantesco. Dice, clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que clamó a gran voz. Si todo el mundo lo escuchó. No es un sé Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. A gran voz. Nadie quedó sin escucharlo. El segundo grito es el grito en el verso 37, dice que dando una gran voz, expiró. Se muere. Es el segundo, el grito de la expiración. El primer grito es el grito de la orfandad tremenda. Él se encuentra solo en ese momento y por eso dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estoy solo en esta circunstancia? Y el segundo grito es el grito del desengaño más profundo que pueda haber para un hombre. ¿Por qué? Porque el ser humano, viéndole morir, todo lo que alcanza es acercarle una esponja con vinagre, ¿verdad?, amarga, y se la ofrecen hasta con sarcasmo. Y dicen: a ver si viene Elías a salvarte, ya que llamas por Elías. Los gritos de Jesús son espeluznantes. Él muere en una total y absoluta incomprensión de la gente que le rodea. Es decir, Jesús no muere con gente que le comprende. Una total y absoluta soledad y rodeado de gente que le está escarmentando. Por eso el primer grito de Jesús
es el grito que tiene que ver con la soledad total, con el total abandono. Él sabe que ese abandono es fatal. Ha llegado la hora de su muerte y vive en ese momento el máximo desamparo que se pueda vivir. No se puede vivir más desamparo. En esta ocasión, la obediencia de Jesús, escúchame bien porque esto es importante, no es correspondida con una voz o con una acreditación del Padre que le diga, tú eres mi hijo amado. Siempre que Jesús obedecía, siempre que Jesús hacía las cosas, bueno, Marcos resalta en dos ocasiones, en Marcos capítulo 1, verso 11, cuando el Padre se aparece y dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y en Marcos 9:7, el Padre vuelve a hablar con su voz y dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Es decir, Marcos registra esos dos momentos donde la obediencia de Jesús es tal que el Padre se manifiesta para honrar a su Hijo. Y al menos esa es también mi expectativa, yo creo que la cualquiera de nosotros. Que siempre que mantengamos nuestra vida en obediencia, el Padre se manifieste y nos diga, lo estás haciendo bien. Te amo. Esa es la expectativa. Todos queremos esa cobertura espiritual. Todos queremos la cobertura espiritual del cielo. Y Jesús la tuvo siempre en cada ocasión. Pero aquí, en la cruz, en la máxima expresión de la obediencia, no hay máxima expresión de la obediencia sino esta, oímos un grito desgarrador y el Padre en silencio. En un silencio total, absoluto. Jesús está llevando todo nuestro dolor. Dice la Biblia que Jesús está cargando todo nuestro pecado. Jesús está cargando todos nuestros errores, toda nuestra locura, todo nuestro sinsentido. Y sabe que en ese momento tiene que quedar solo. No soy una voz que dice, ¿pero qué hacéis con mi hijo? Este es mi hijo y destruye a los romanos. No. Y todos cuando estamos en circunstancias tan difíciles necesitamos a alguien que nos reivindique, a alguien que nos diga, bien hecho. Y en ese momento Jesús estuvo solo, abandonado. Hay otro segundo grito, que es un grito diferente. Es el del desengaño total, el del dolor, el de la injusticia, porque todo lo que recibe es silencio. Hay un silencio total. Y uno se pregunta, después de una oración así de, Dios mío, ¿qué puedes orar más? ¿Qué nos queda para orar? Ya no hay más que orar. La situación de Jesús en la cruz es terrible. En este segundo grito no está llamando al Padre, es un grito de despedida en la peor condición, como decía antes, que puede morir un ser humano. Es el desgarro del sufrimiento que había pasado horas antes y es el peso del pecado que tuvo que llevar solo, cuando Jesús nunca antes, jamás hizo nada solo. Dice que todo lo que hablaba se lo había escuchado decir al Padre. Todo lo que hacía antes se lo había visto hacer al Padre. Nunca hizo nada solo, jamás. Y tú te preguntarás, bueno, Marcos, ¿por qué te paras en una situación tan dramática? Quiero pararme aquí, en este punto de cómo Jesús vivió su propia muerte, porque muchas veces la muerte de Jesús y la cruz la usamos utilitariamente, como si a él nada le hubiera dolido. Hablamos de la cruz, bueno, proclamamos la cruz y Jesús murió por ti. ¿Cómo que Jesús? Claro que murió por ti. Pero ¿tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes el dolor, la angustia, la soledad, el peso que tuvo que estaba todo el pecado de la humanidad, el tuyo, el mío, el presente y el futuro, todo cargado con él, y el Padre tuvo que mirar hacia otro lado porque aquel cordero que iba a morir en mi lugar y en tu lugar iba a ser sacrificado. El Padre tuvo que mirar hacia otro lado. Toda la ira de la ley que decíamos la otra semana, todas las consecuencias de la ley recaían sobre Jesús y el Padre apartó su mirada. Todo por nuestro desvarío, todo por nuestra inconsciencia, todo por nuestro pecado. A Jesús le costó mucho y le dolió mucho y por eso muere gritando. Muere gritando. Así es como Jesús vive su propia muerte.
Ahora te dije de tres aspectos que quiero mirar. El segundo aspecto, quiero que veamos el significado de la muerte de Jesús. Dice el verso 33 que cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Este versículo no solo es un dato cronológico, también implica un dato teológico. ¿Qué significa un dato teológico? Dice que hubo oscuridad, la tierra toda quedó en tinieblas. Las tinieblas en la Biblia siempre marcan algo, que es el juicio de Dios sobre una nación o sobre una tierra. Ya en Éxodo capítulo 10, allá por el versículo 21 al 23, Moisés, que estaba confrontando a Faraón, pues Moisés, en un momento Dios le dice a Moisés, va a venir oscuridad total, va a haber tal tinieblas sobre Egipto que la gente la va a poder palpar. Nadie veía nada, eran tinieblas totales, se podían palpar las tinieblas. Pero dice, pero en la casa de los hijos de Dios, en la casa de Israel, había luz. Interesante. No había luz en el templo ni en la casa. Había luz en la casa. El juicio de las tinieblas a Faraón no solo está juzgando a un régimen como Faraón, sino que el dios Ra, el dios que adoraban principalmente, era el dios Sol, era el dios de la luz. Cuando vienen las tinieblas, lo que está diciendo es, vuestros dioses no tienen poder, vuestros dioses no tienen capacidad. Siempre hay un elemento de juicio que está diciendo, Dios es más fuerte, Dios es más poderoso. Y ahora aquí, de la misma manera, muere el Hijo e inmediatamente vienen tinieblas, ¿verdad? Los poderes humanos, ni los romanos, ni los judíos pueden evitar eso, no pueden evitar que haya las tinieblas. Y es un símbolo de la caída, del principio de la caída de todos los poderes malignos que empezaron ahí. A partir de ahí, Satanás empieza a derrumbarse, empieza a perder. No solo eso, es un momento total donde Jesús está despojando al hombre. En otra ocasión, en Marcos capítulo 3, Jesús enseña que hay un hombre fuerte que está en una casa y viene otro más fuerte que lo desaloja y toma la casa. Este es el principio del hombre fuerte, que es nuestro Dios, que empieza a tomar esa casa. Entonces, primeramente, la muerte de Jesús es un lugar de juicio. Al final termina la Biblia con Jesús como juez de todos. Lo juzgaron y Él volverá como juez. Ya no va a volver para ser crucificado. No va a volver en esa situación. Va a ser juez. La muerte de Jesús es eso, como juez. Pero también quiere el Señor que veamos su muerte en otro sentido, como entrada. ¿Qué significa eso de como entrada? La muerte provoca esos dos acontecimientos increíbles. Uno, las tinieblas totales en la tierra durante esas 3 horas. Y la segunda cosa, dice el verso 37 y 38, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Es decir, el velo es el otro acontecimiento, se rasga de arriba a abajo. ¿Qué es el velo del templo? La presencia de Dios en el templo estaba en un lugar que se llamaba el lugar santísimo. A ese lugar nadie podía acceder sino el sumo sacerdote una vez al año. Y para separar la presencia de Dios del pueblo, de la tierra, había un velo gigantesco que dice Flavio Josefo, un historiador de la época, que tenía un grosor de varios centímetros, casi 6 centímetros, y ni que siquiera 2 yuntas de bueyes tirando uno de un lado del otro podían romperlo. Era pesadísimo, era gigantesco, era una cosa que separaba la presencia de Dios de los hombres. Porque si alguien se exponía a la presencia de Dios en la ley, se exponía a la presencia de Dios estando en pecado, moría irremisiblemente. No había forma. Entonces, para que la muerte no alcanzara, se separaba, se ponía ese velo. Y dice el texto que cuando Jesús muere, el velo se rompe de arriba a abajo. Si 2 hombres lo rompen de abajo a arriba. Tiras de él, cortas por abajo, tiras, pero no de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que se está marcando que aquí la iniciativa es de Dios. Dios marca que ya no hay separación. Se rompe aquello que separaba a los hombres, ¿verdad?, de Él mismo. El velo roto es un símbolo clarísimo de que la separación se terminó. La muerte de Jesús, por eso digo, hay que vivirla no solo como juicio, sino como entrada. ¿Entrada qué? A la presencia de Dios. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos, versos 19 y 20. Dice así. Así que, hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santo
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, esa cortina, el velo, esto es de su carne. ¿Qué está diciendo? Hay un camino nuevo, que no son los rituales, que no son guardar los 10 mandamientos, que no se trata de ser bueno, que no se trata de ser magnífico, no se trata de ser obediente, se trata de que Dios ya lo hizo, Él rompe el velo, de arriba a abajo. Pero dice, el velo es el propio cuerpo de Jesucristo. Cuando Él muere, su cuerpo, dice, a través de su cuerpo debemos entrar en la presencia de Dios. Su carne, su cuerpo. El velo es la imagen, es la metáfora de que la presencia de Dios está abierta. Por eso la muerte de Jesús es entrada también a la presencia de Dios. Y simbólicamente, Jesús, que dijo que el templo sería destruido, como fue destruido unos años después completamente, aquí empieza la destrucción del templo. Dios es el que arroja la primera piedra contra su propia casa, que la habían convertido en una cueva de ladrones. Dice, esto se acabó. Y empezamos con abriendo la presencia de Dios. Por eso la muerte nos da la oportunidad de establecer una relación íntima y personal con el Padre. Por eso nosotros tenemos una respuesta para la muerte. Claro que Jesús sufrió. Claro que Jesús vivió de una forma terrible su propia muerte. Claro que a Jesús le costó de una forma tremenda tener que experimentar eso. Pero eso nos dio a nosotros la opción de estar en la presencia de Dios, no por mis méritos, no porque yo me lo merezca, no porque yo soy magnífico, no porque yo guardo unos mandamientos, sino porque Él murió y me accedo a esa presencia de forma gratuita, abierta, sin necesidad de hacer nada. Eso se llama gracia. Un regalo dado por Dios sin que lo merezcamos. El orden viejo, pues dice, un camino nuevo, dice Hebreos, abrió por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros. El camino viejo, que era la ley, el camino viejo, que es obedecer, cumplir y intentar hacer y hacer, eso se acabó. La ley y el camino viejo ha quedado destruido. El camino nuevo, tanto para judíos como para nosotros los no judíos, que se llaman gentiles, tenemos acceso a la presencia de Dios. Y tercer lugar, el tercer aspecto de la muerte de Jesús. Entonces vemos cómo Jesús vivió su propia muerte, que murió gritando y en soledad, el grito de la burla, ¿verdad?, que vino después de esa burla. Vemos el significado de la muerte, que es juicio y es también entrada. Y en tercer lugar vamos a ver las repercusiones de la muerte de Jesús. Son dos cosas, básicamente. La muerte de Jesús se convirtió en un lugar de total y absoluto sarcasmo y burla. La primera cosa. Si volvemos a leer los textos que ya hemos leído, veis que se burlan de Él, le hacen escarnio, se arrodillan delante de Él, después le dan con varas en la cabeza, le escupen, ya no por el dolor físico, es una burla, sálvate a ti mismo. Es decir, y eso nos está mostrando algo, hermanos, que no podemos escapar de eso. Y es que para muchos la muerte de Jesús va a ser siempre vivida de esa forma. Cuando tú les hables de la muerte de Jesús, les hables de la muerte de tu Señor, cuando les hables de eso, lo van a vivir con sarcasmo, con burla, porque así lo vivieron en el primer tiempo y hoy mismo también la gente lo vive de esa manera. Se burlan. En aquel momento era que Dios, su líder, que era Jesús, para muchos que era aquel que les iba a liberar de los romanos, que iba a tener una revolución. Morir Jesús implicaba la muerte de sus expectativas. Ellos tenían expectativas de que algo iba a hacer. Incluso si tú lees detenidamente el texto, se ve la rabia con que le hablan. Todos los sacerdotes, los escribas, el pueblo, le hablan como con rabia. ¿Por qué? Porque para ellos la muerte era el fin. Nos decepcionaste, Jesús. Reivindícate a ti mismo, haz un acto de valentía, baja de la cruz, que venga Elías y te salve. Nos prometiste un reino y su justicia y estás muriendo. Eso no es tan ajeno a nuestra experiencia de fe.
hay mucha gente que en el fondo hace lo mismo con Jesús. Nos decepcionaste. Tú me prometiste que iba a sanar. Tú me prometiste que mi familia iba a estar bien. Me decepcionas porque yo esperaba que iba a prosperar, que las cosas siempre me iban a llevar, no caería enfermo, que el negocio no cerraría, que mi marido, que mi esposa no saldría así las cosas, o que mi hijo no se torcería en el camino. Y hay gente que reacciona hacia Dios igual, porque tiene expectativas absolutamente incorrectas de lo que es Dios. Quiere que sea un Dios, para los judíos era que impusiera un reino terrenal. Y en el fondo nosotros a veces queremos que imponga también un reino personal. Que me arregle todas las cosas y que sea casi como el de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que le frotas y en vez de frotar oramos y que ahora obedece lo que te voy a decir que tienes que hacer. Sáname, límpiame, hazme. Y Dios dice, no. Por eso la muerte, cuando hablamos de la muerte, de un Dios que muere, hay gente que no lo quiere entender, no lo quiere comprender. Y esta situación de la burla, del engaño, es un anticipo de cómo la gente responde a Jesucristo. Hoy todavía la gente se sigue burlando, sigue menospreciando, sigue haciendo escarnio, sigue pasando de todo. ¿Por qué? Porque para ellos es locura. No lo pueden entender. Y en segundo lugar, en la repercusión de la muerte no solo es un lugar de sarcasmo, la muerte también es un lugar de encuentro. ¿Por qué digo un lugar de encuentro? Porque al final del texto que leímos, vimos que ahí se encuentran varios tipos de rivales. Ahí se encuentran en la cruz dos rivales políticos, sociales y religiosos. Dice que hay un centurión y hay un hombre llamado José de Arimatea. Estos dos políticos, estos rivales políticos, religiosos y también sociales, se encuentran. Fíjate, el velo ya está roto. Jesús ya murió, el velo se rompió y de inmediato la muerte empieza a convertir a aquellos que son enemigos en hermanos. Ya no hay esa separación y aquellos que hasta ahora eran enemigos se convierten en hermanos. Veamos el centurión. El centurión es la máxima expresión del poder político que tenemos ahí. Un poder para los judíos que era un poder opresor, era un poder explotador, aplastante. ¿Cómo se convierte? Dice el verso 39, que cuando después de oír el grito y ver cómo murió, después de oír y ver, fíjate, lo curioso es cuando él dice verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo es posible? No vio ni un milagro, no escuchó una predicación, ni siquiera Jesús cuando habla y dice, no se está dirigiendo al romano. Es más, el romano no entendía nada porque Jesús hablaba en arameo. No es una oración, no es una palabra que Jesús le dice a él, está hablando en arameo. Lo que le convierte es el grito, lo que le convierte es la misma muerte de Jesús. Muere de tal forma que el ver que no muere con autocompasión, que no muere con deseos de venganza, no muere con una actitud de soberbia, ni una actitud de rencor, ni de enojo, dice, solo alguien que es el Hijo de Dios puede morir de esta manera. Y dice esa frase que es conclusiva y que es una frase tremenda, una confesión, y dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Jesús esforzándose durante 3 años en mostrarle a sus discípulos a través de las parábolas, del Sermón del Monte, de los milagros, de comer con ellos, de caminar, vivir, de su sabiduría, que entendieran que Él era el Hijo de Dios. Y este centurión, viendo la muerte, llegó a donde otros no llegaron. Por eso, en la muerte, el centurión conoce a Dios y se convierte. Y la muerte le lleva a hacer una confesión, porque esto es importante.
Segundo personaje, vemos a José de Arimatea. A él la muerte le conduce a otra cosa, que es a una osadía. Dice que cuando muere Jesús, él entra osadamente, y se dice así textualmente, osadamente entra en la presencia de Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Pilato sorprende y dice, pero ¿cómo ya murió? Le pregunta al centurión y finalmente le dan el cuerpo y él prepara todo, la sábana, la tumba, todo para poder enterrarlo. Entonces, ese entrar osadamente es muy importante porque en ese momento todo el mundo huía de Jesús. Dice, a mí que no me vean con este, porque si lo mataron a él, igual el siguiente soy yo. Pero él, que era miembro del Sanedrín, digamos del gobierno principal de los judíos, entra, José de Arimatea, y con osadía hace un acto de valentía. Así que, fíjate porque esto es importante. Mientras el centurión declara, ¿verdad?, pone una confesión, José de Arimatea se arriesga personalmente. Arriesga su propia vida y arriesga lo que es su prestigio y arriesga lo que tiene su economía. Es decir, mientras el primero, digamos, para el discipulado pone una base teológica, este es el Hijo de Dios, el segundo, José de Arimatea, nos marca el estilo de vida de un discípulo, que es ¿qué? La valentía y la osadía. No se puede ser un discípulo siendo un cobarde. Es imposible. Si hemos llegado aquí 2000 años después, no es por un grupo de cobardes, sino por un grupo de valientes que lo arriesgaron todo y algunos con su propia vida. Por supuesto que el discípulo crece bajo la convicción de que este es el Hijo de Dios, esa confesión, pero el estilo de vida de un discípulo es la osadía, es arriesgado, es una vida que lo expone todo por convicción. No podemos vivir en estos tiempos que nos ha tocado vivir siendo neutrales. No podemos vivir en este tiempo donde hay un ataque a los principios y los valores cristianos que estamos viviendo en la sociedad, como si a nosotros, bueno, no nos vamos a meter en líos, ¿verdad? Es como cuando alguien ve una pelea y dice, no te metas, no te metas. ¿Cómo no te metas? Y oyes que a lo mejor el vecino de enfrente, hay gritos en la casa y la mujer grita, no te metas, calla, no hagas nada. Ese estilo de vida cobarde que se marca por un, no nos metamos en, ese no son mis problemas, ese no es el estilo de vida de un cristiano. El cristiano arriesga, asume y se mete en líos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, y el corazón de Dios y la compasión de Dios se vea en las vidas que están alrededor de nosotros. Entonces está Centurión, está José de Arimatea, pero hay otro tercer grupo. Hay un tercer grupo que también vimos en el texto que hemos leído, que son las mujeres. Dice mujeres que le habían seguido y que estaban allí también a los pies de la cruz. Dice que le habían seguido durante todo su ministerio y dice que no estaban buscando posiciones, ni quién va a ser el primero, ni el segundo en el reino, ni el jefe, ni nada, sino dice que le servían. Dice que le servían. Y esto es importante, porque en la cruz no solo se encuentran los enemigos políticos o religiosos, sino que también se encuentran los géneros. Ahí en la cruz vemos a un hombre que se convierte, a un hombre que asume los riesgos y a unas mujeres que le sirven. Es decir, la cruz es la antítesis del machismo. La cruz es todo lo contrario. Aquí yo soy el macho, aquí yo soy el hombre, aquí yo soy el que mando. Es todo lo contrario de eso. La cruz es el lugar de encuentro del hombre con la mujer. Los géneros se encuentran, los enemigos sociales se encuentran, los políticos, y ahora que están enfrentando también tanto al género masculino, femenino, en la cruz se encuentra y hay uno solo. No hay, dice Pablo, hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego. Aquí somos todos iguales. Iguales exactamente, sin diferencias, en igualdad de derechos, en igualdad delante de la presencia de Dios, porque todos atravesamos por el mismo velo quebrado, roto y abierto que es el cuerpo de Cristo. Así que la mujer pone el servicio y vemos cómo sirven y cómo se encargan después de todo cuando Jesús muere. Ponen el servicio y el amor. Si el centurión pone la confesión y José de Arimatea pone el estilo de vida de un cristiano, que es la osadía, la valentía, las mujeres ponen la práctica, que es el servicio. Entonces todo el discipulado se encuentra ahí, a los pies de la cruz.
ese servicio que ellas dan, esa valentía que José de Arimatea tiene, esa confesión que el romano hace que un discípulo pueda verse reflejado, que la cruz también nos hace ser mejores discípulos. La cruz, la muerte de Jesús, y hoy estamos celebrando un día para recordar a la gente que falleció. La muerte de Jesús, y concluyo con esto, no es una técnica para quitar la culpa. No, tú solo haz la oración y ya te conviertes. Banalizamos la muerte de Jesús. Si tú recibes a Jesucristo como tu Señor, serás salvo. Eso es cierto. Pero que parece como que le borramos que a Dios le dolió, le costó, fue un sufrimiento tremendo. Por eso cuando tú te acercas a la cruz, va a pasar que todo lo que sufrió Jesús en ella, tú no lo tienes que sufrir. Si tú estás en una situación de orfandad, te sientes solo, te sientes huérfano, a lo mejor estás rodeado con gente, pero hay una situación de orfandad en tu alma, la cruz es el final de la orfandad. Él pasó vergüenza y burla, la cruz es el final de tu vergüenza y de tu escarnio. Él pasó opresión, la cruz es el final de tu opresión. Él cargó tu pecado, la cruz es el final de tu pecado. Él cargó con todo ese dolor, la cruz es el final de tu dolor. Es el final de todo eso, pero también es el comienzo de algo, y es que el velo se rasgó de arriba abajo, y es el comienzo de una relación que tienes que tener con Dios. Sea que lleves caminando con el Señor 20 años, o sea que lleves 20 días, si lo has perdido, tienes que recuperar tu relación con Dios, tu intimidad con Jesús. Le costó tanto que no podemos menos que postrarnos de una forma de decir: Señor, tu muerte me dio vida y somos hijos de una muerte. En ese lugar, a partir de ahí, los enemigos se encontraron. Por eso nuestra iglesia, nuestra congregación, es un lugar de encuentro de gente bien diferente, que pensamos diferente, que posiblemente votemos a partidos diferentes, que tengamos un origen diferente, naciones diferentes, incluso hay gente con lenguas diferentes. Pero nada de eso es lo que nos une. Lo que une al mundo, a nosotros no nos une. A nosotros nos ha unido que nos hemos encontrado a los pies de la cruz, de un Dios sufriente que entiende lo que es el dolor, lo que es la muerte y tiene respuesta para todas esas crisis. Pongámonos de pie, por favor. Yo quiero hacerte una invitación en esta mañana. Aún no hemos terminado, hay un par de cosas más que vamos a hacer, pero quiero invitarte primeramente. Si hoy estás aquí y nos estás visitando, pues antes de marcharte queremos darte un regalo de bienvenida, pero un paquetito que tenemos de regalo para ti. Pero no solo quiero darte el regalo de bienvenida, sino quiero hacerte una invitación, y es a que atravieses el velo que ya está roto, a que la cruz de Cristo y la muerte de Jesús sea un lugar de encuentro para ti. En estos días que se están recordando los muertos por el coronavirus, sí, se recuerdan, pero no hay una palabra de esperanza, no hay una palabra de fe. Se honra para decir adiós y nunca más. Pero nosotros tenemos la respuesta para la muerte, porque nuestro Señor Jesús murió cargando tu pecado, tu dolor, tu escarnio, la soledad que puedas estar viviendo. Hoy, si nunca antes le has entregado tu vida a Jesucristo, hoy puedes de forma simbólica venir a los pies de la cruz de Jesús y decirle: aquí estoy, me entrego, aquí estoy, me arrepiento de mis pecados. Y si quieres hacer esta oración por primera vez en tu vida, yo te pido que levantes allí tu mano donde estás, como yo hice ya hace muchos años, hace 36 años, 37, que levanté mi mano.
Y dije, yo quiero recibir ese perdón, yo quiero recibir eso. Así que si haces esta oración conmigo, por favor, yo te invito a que levantes tu mano allí donde estás. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere levantar su mano? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere decirle a Jesús por primera vez en su vida, aquí estoy a los pies de tu cruz? Y vas a recibir todo el perdón por causa de tu pecado. Toda la angustia que vivías, Él la llevó. Hay una devolución de Jesús para tu vida. ¿Alguien quiere entregar más su vida? Repetir conmigo los que levantasteis la mano y hagamos todos juntos esta oración con ellos. Señor Jesús, yo quiero escucharte más alto. Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Tú conoces mi vida. Tú conoces mis angustias, mi orfandad, mi soledad. Tú conoces la vida que he vivido, los tiempos de escarnio, de burla. Señor Jesús, hoy recibo de ti tu perdón, tu vida, tu alegría. Señor Jesús, me abrazo a la cruz, allí donde tú moriste, donde yo tenía que morir, y entro a la presencia del Padre a través de ti. Amén. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, yo te digo, bienvenido a casa, bienvenido al Padre. No me gustaría que te fueses sin orar por ti y darte un regalo de bienvenida. Aquí está Juan Carlos, que al acabar me gustaría que vinieseis hasta aquí, pero no ahora mismo porque vamos a hacer otra cosa. Yo quiero que terminemos cantando esta canción que tenemos, donde habla de la muerte de Jesús, precisamente. Y después vamos a terminar leyendo un manifiesto que todas las iglesias evangélicas de España estamos leyendo en este día. Es el manifiesto que tiene que ver con dar vida al recuerdo. Si vamos a cantar esta canción, yo quiero que la cantes a voz en grito, como Jesús. Grita. No es porque Dios esté sordo, no es eso. Es porque a veces nuestras emociones tienen que salir a voz en grito, diciéndole todo lo que es para nosotros. Amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria.
entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno, vivo está, Tú estás vivo, Dios. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero, canta aleluya. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno, vivo está, por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, aleluya. Tú estás vivo, Dios, tú estás vivo, Dios. Amén. Un tsunami ha arrasado España en olas inmensas, con mareas diarias de enfermos, fallecidos y familias destrozadas.
que estaban en cifras y estadísticas ante nuestros ojos. Como seguidores de Jesús, hemos vivido este drama como unos ciudadanos más. Hemos enfermado, hemos colaborado con sanitarios, trabajadores esenciales, hemos estado confinados. Muchos seres queridos nuestros han muerto en la distancia, una distancia enorme, en soledad. Nuestras iglesias, empresas y trabajos se han visto sacudidos hasta sus mismos cimientos. Dicen que el camino del dolor nos lleva a un país donde todos somos iguales. Y aunque siempre hemos amado y sentido como propia esta tierra nuestra, hoy somos todos más iguales que nunca. Desde esa cercanía e intimidad queremos abrazar a todos. A quienes han pasado la prueba de verse afectados en mayor o menor medida por la COVID-19, a quienes lloran por no haber llorado junto a sus amados que ahora ya no están, y a quienes miran el futuro con incertidumbre y angustia. Pero sobre todo queremos honrar la memoria de quienes nos han dejado en esta batalla, caídos en el frente de las sombras, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, niños y profesionales. Nuestro inmenso adiós y nuestro profundo agradecimiento a sus vidas que de una forma u otra entregaron a sus familias y a sus comunidades. No podemos permanecer ajenos a esta realidad cruel y dolorosa, pero tampoco al mensaje de la esperanza que los cristianos tenemos en la persona de Jesucristo, vencedor de la propia muerte. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sabemos que más allá de las circunstancias, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. En esa confianza caminamos, y así lo transitamos con certeza. Dios no nos ha abandonado. Quizás nos ha hecho descubrir nuestra vulnerabilidad, pero su mano está siempre extendida, como la de todos los profesionales de la sanidad que han cumplido ejemplarmente con su misión abnegada y que nunca será suficientemente recompensada. Como las manos de nuestros mayores, que mientras tuvieron fuerzas, asieron las nuestras, aunque finalmente no pudiéramos apretarlas con la fuerza del cariño en su último suspiro. Y queremos terminar pidiendo que no olvidemos, que los nombres ausentes siempre estén presentes, que la labor de los sanitarios sirva para una sanidad digna más allá de los aplausos, que los ancianos que han quedado con nosotros tengan la asistencia y el cariño que merecen en todo momento. Y también que, al final, en esta vulnerabilidad nuestra, Dios es la gran respuesta insondable a todas las preguntas, avatares y vacíos, también ante la pandemia del coronavirus. Queremos dar las gracias a Dios, porque Él venció la muerte, Él venció la cruz, y en los momentos de dificultad, Él supo mantenerse firme y saber cómo estaba. Y aunque el mundo y la sociedad lo abandonó, sus principios lo sostuvieron. Y su amor por ti y por mí fueron lo que le hicieron llegar hasta el final. Y no quedarse simplemente en la cruz, sino que ha resucitado. Y ha resucitado para que tú y yo hoy podamos cumplir nuestra misión ahí fuera cuando salgamos. Y podamos ser esa voz de esperanza, esa mano que ayuda y que apoya, pero sobre todo, esa palabra profética que declara lo que Dios nos ha dicho y que sabemos que es cierto y que en Él tenemos esperanza a una vida eterna. Por eso, Padre, queremos darte las gracias en este día por el privilegio que hemos tenido de conocerte, de haber experimentado tu presencia y de poder vivir cimentados en la fe que proviene de aquel que venció la muerte, aquel que verdaderamente nos puede dar esperanza y nos da luz a una vida más allá de la muerte. Por eso, en esa fe y en esa confianza, queremos hoy, Padre, honrarte a ti primero, pero honrar también a todos aquellos que han fallecido y que no han podido ser honrados como nos hubiese gustado. Por eso en este momento pedimos la unción y la bendición de tu Espíritu Santo sobre sus familias y que su recuerdo sea honrado y eso contribuya a que obtengamos el fruto de sus vidas para contribuir a una vida mejor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo así lo declaramos. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos, y seguid declarando cada día que Cristo ha resucitado y está con nosotros.
Buena semana y que el Señor os bendiga.